En una tranquila tarde nevada de febrero, Elizabeth Anderson estaba sentada cómodamente en su sala, tejiendo con calma. El hilo rosa pálido sin usar se movía suavemente sobre su vientre abultado. A solo una semana de la fecha estimada del parto, casi terminaba los pequeños calcetines que hacía para su esperado bebé. Su casa de 2 pisos, con apenas 5 años de antigüedad, resaltaba incluso entre los exclusivos suburbios de Minneapolis. Paredes blancas con contraventanas verde oscuro y un jardín delantero impecablemente cuidado. Todo parecía perfecto, un mundo que Elizabeth jamás habría imaginado en sus días de enfermera. «Beth, ¿otra vez tejiendo? ¿No tienes ya suficiente ropa de bebé?» La repentina voz hizo que Elizabeth detuviera las manos. Al voltear, vio a su suegra, Victoria, de pie en la entrada con una tarta de manzana casera en las manos. Desde que se mudaron a esta casa hace 5 años, la tradición de cenar juntas 3 veces a la semana se había mantenido. «Hola, madre, pero sigo pensando que necesitamos más», respondió Elizabeth con una leve sonrisa. Victoria era una figura poderosa en los círculos sociales del barrio, conocida por todos, alguien que realmente importaba en la comunidad. Siempre había hecho lo posible por su nuera, incluso ayudando con el enganche de la casa. Todas las conexiones con los vecinos venían de ella, y de alguna manera, las reuniones de té y los eventos benéficos de fin de semana se habían convertido en obligaciones. Elizabeth, en privado, a veces se sentía incómoda con la actitud dominante de su suegra. «James va a trabajar hasta tarde otra vez, ¿verdad?», preguntó Victoria mientras miraba por la ventana. Su hijo, jefe de departamento en una importante compañía de seguros de vida, era un asalariado de élite con un sueldo de más de $300,000 al año. En el vecindario, lo conocían como el esposo perfecto, pero últimamente, el trabajo lo tenía ocupado hasta altas horas de la noche. En especial los últimos 3 meses, había estado llegando tarde a casa 3 veces por semana, supuestamente por la capacitación de nuevos empleados. «Sí, parece que empezó un nuevo proyecto», contestó Elizabeth con tono evasivo. Había logrado embarazarse hace 2 años, después de varios tratamientos de fertilidad. Como ex enfermera pediátrica, entendía más que nadie lo valiosa que era la vida. Su naturaleza cálida y su entrega a la familia la habían hecho ganar el cariño de quienes la rodeaban. Y aún así, en su corazón crecía una ansiedad silenciosa. El comportamiento reciente de su esposo se sentía extraño. Llamadas misteriosas a altas horas de la noche, la forma en que cerraba apresuradamente la pantalla de su laptop, y la semana pasada, el pañuelo que encontró por casualidad, con un aroma de perfume desconocido. Elizabeth sacudió la cabeza, intentando alejar sus dudas. Tal vez solo estaba siendo paranoica por el embarazo. En la repisa de la sala estaba su foto de boda. La joven pareja sonreía. 5 años atrás, ella, radiante, feliz en los brazos de James. A su lado, una foto familiar de la última Navidad, con los 3 juntos, ella, James y Victoria. Todo lucía perfecto, sí, al menos en apariencia. «Seguro será una hermosa niña», dijo Victoria, cambiando de tema. Afuera, la nieve caía con más fuerza. El invierno en los suburbios de Minneapolis no tenía piedad. Parecía que todo estaba lejos de terminar. El sol de la mañana entraba por la ventana de la sala de maternidad en la Clínica Mayo, iluminando un paisaje completamente cubierto de nieve. La tormenta que había comenzado la noche anterior seguía cayendo en silencio. El invierno en Minnesota aún no daba tregua. Elizabeth estaba recostada en la cama, acunando en sus brazos a su hija recién nacida, Grace, una pequeña de apenas 6 libras. Habían pasado 3 días desde su cesárea y finalmente esa mañana le habían dado el alta. Tanto ella como la bebé estaban evolucionando bien. «Buenos días», Grace murmuró con ternura. La bebé, envuelta en una mantita suave, dormía tranquilamente, moviendo apenas sus diminutos labios. Aunque el parto se adelantó una semana, afortunadamente todo salió bien. El corazón de Elizabeth se llenó de calidez al imaginar la nueva vida que les esperaba juntas. Eran las 7 a.m. cuando llamaron a la puerta y entró Sara, la enfermera asistente. «Buenos días, señora Anderson. ¿Lista para el alta?» «Sí, casi todo está empacado. Mi esposo viene por nosotras en unos 30 minutos». Justo en ese momento, se escuchó un alboroto en el pasillo. Sara frunció el ceño y se acercó a la ventana que daba al estacionamiento. De inmediato, su expresión se tensó. Señora Anderson, ¿podría esperar un momento?» Algo en su tono hizo que Elizabeth se sintiera inquieta. Trató de acercarse a la ventana, pero Sara levantó la mano para detenerla. «Por favor, espere aquí mientras reviso».
La enfermera salió y el ruido en el pasillo se intensificó. Voces de pacientes y enfermeras se mezclaban con un sonido distante de sirenas. 10 minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró el doctor Carter, su médico asistente. Siempre era tranquilo, pero hoy tenía una expresión inusualmente seria. Señora Anderson, ¿podríamos retrasar un poco su alta? ¿Ha pasado algo? No se preocupe, es solo que la policía. Las palabras del doctor fueron interrumpidas por un estruendo en el pasillo. Elizabeth se puso de pie de inmediato, aferrando a su bebé. ¿Le pasó algo a mi auto? El doctor Carter suspiró profundo, sin responder directamente. Unos oficiales vendrán a hablar con usted. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entraron dos detectives. Uno era un hombre de cabello gris, de unos 50 años. La otra, una mujer de alrededor de 30, ambos con rostros serios. Señora Anderson, necesitamos hablar con usted. El detective de cabello gris sacó su placa. Detective Murphy, División de Homicidios de la Policía de Minneapolis. El cuerpo de Elizabeth comenzó a temblar ligeramente al escuchar esas palabras. Haremos que una enfermera cuide a su bebé, dijo la detective con voz firme, pero suave. Elizabeth apenas tuvo fuerzas para resistirse. Con manos temblorosas, le entregó a Grace a la enfermera. Ahora, vamos al estacionamiento. El ascensor descendió en completo silencio. Cuando salieron al vestíbulo del primer piso, Elizabeth notó que estaba más concurrido de lo normal. Personal del hospital, policías y hasta reporteros. Todos parecían mirarla. Las puertas automáticas se abrieron y el viento helado le quemó las mejillas. Se subió el cuello de su abrigo delgado y caminó al exterior. Varias patrullas estaban estacionadas en el área acordonada con cinta amarilla. En el centro de la escena, estaba su auto. Las luces rojas de emergencia destellaban sobre la nieve blanca, dándole un tono siniestro al paisaje. La ventana del lado del conductor estaba completamente destrozada y alrededor del vehículo había al menos 6 oficiales, todos observándola. Señora, por favor, aléjese del vehículo, gritó un oficial. Pero los pies de Elizabeth ya se movían por sí solos, avanzando hacia su auto. ¿Por qué?, susurró, pero sus palabras se apagaron en su garganta. El maletero estaba abierto, y de su interior salía un olor penetrante y desagradable. La detective joven reaccionó de inmediato y la sujetó del brazo. Señora Anderson, por favor, no se acerque más. Pero ya era demasiado tarde. Elizabeth ya había visto lo que había dentro. Una bolsa de plástico negra. Manchas marrón rojizas se filtraban entre los pliegues del plástico, diluidas por la nieve derretida. Y lo peor, una mano humana asomaba entre los bordes de la bolsa. Elizabeth ni siquiera pudo gritar. Toda la fuerza abandonó su cuerpo. Y antes de que pudiera procesarlo, todo se volvió negro. Un recuerdo fugaz pasó por su mente justo antes de perder el conocimiento. La noche de hace 3 días. El sonido del maletero cerrándose cuando su esposo llegó a casa. El aroma a perfume desconocido en la habitación. Y el ruido de la regadera mientras él se duchaba. Elizabeth estaba sentada en la sala de interrogatorios de la sede de la policía de Minneapolis. Sus manos temblaban mientras agarraba un vaso de café de cartón. El café, que debería estar caliente, ya se había enfriado. Déjame confirmar algo una vez más, dijo el detective Murphy, empujando una fotografía sobre la mesa. Elizabeth bajó la mirada. La imagen mostraba el cuerpo de una mujer, a medio cubrir por una bolsa de plástico negra. ¿Conoce a esta persona? Amy Mitchell. Una nueva empleada en la empresa de su esposo. Elizabeth negó con la cabeza. Pero algo en su expresión la delató. Había incertidumbre en su gesto. Porque, en el fondo, sentía que había visto esa cara antes. El detective Morris encendió la pantalla y reprodujo un video de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la Clínica Mayo. Elizabeth vio su propio auto en la imagen. Y una figura moviéndose alrededor de él. En ese momento, usted debería haber estado dormida en su habitación del hospital. Entonces, ¿por qué su auto estaba afuera? No lo se respondió, con la voz temblorosa. Los registros del hospital confirmaban que nunca había salido de su habitación. Después de una cesárea, era físicamente imposible que se hubiera levantado y caminado hasta el estacionamiento en plena noche. Entonces, ¿qué opinas de esto? Murphy deslizó otro documento por la mesa. Una copia impresa de un correo electrónico amenazante enviado a la cuenta de Amy Mitchell. El remitente. Elizabeth Anderson. Aléjate de mi esposo o lo lamentarás.
Eso no es cierto. Yo nunca envié ese correo. Los detectives intercambiaron una mirada. Fuera de la sala de interrogatorios, el equipo forense analizaba los datos de su teléfono. Y entonces, a las 10:30 a.m., todo cambió. La puerta se abrió y entró otro detective con una unidad USB en la mano. Señora Anderson, gracias por su paciencia. Habían encontrado la memoria USB en el departamento de Amy. Encontramos algunos registros interesantes aquí, dijo el detective, conectando el dispositivo a la computadora. En la pantalla aparecieron documentos financieros. Registros contables. El nombre de James Anderson. Múltiples cuentas secretas. Y una asombrosa cantidad de deuda. $5 millones. Ver ese número detonó una serie de recuerdos en la mente de Elizabeth. Las ausencias nocturnas de su esposo. Los retiros inexplicables en sus cuentas bancarias. Las pólizas de seguro de vida que, de la nada, habían aumentado en los últimos meses. Todo estaba conectado. Pero no de la manera en la que ella hubiera imaginado. Señora Anderson, ¿sabe dónde está su esposo? Le tomó varios segundos procesar la pregunta. James Anderson se suponía que debía recogerla del hospital esa mañana. Pero nunca llegó. Su empresa tampoco había podido contactarlo. Los resultados del análisis forense digital ya están listos, informó un investigador técnico, entregando un nuevo reporte. El correo electrónico amenazante. La dirección IP. La configuración del cliente de correo. Todo había sido disfrazado hábilmente. Pero los datos apuntaban a una sola verdad. Esos correos fueron enviados desde la casa de Elizabeth. La atmósfera en la sala de interrogatorio se tornó más densa. Afuera, la nieve había comenzado a caer otra vez. De repente, el detective Morris entró apresurado, sosteniendo un expediente médico en la mano. La última visita de Amy Mitchell al hospital, dijo en voz baja. Elizabeth leyó el documento. 6 meses de embarazo. El nombre del padre no estaba registrado. Pero todos los testimonios apuntaban en la misma dirección. Murphy dejó escapar un profundo suspiro. Para ser francos, creemos que su esposo y ella tenían una aventura. Elizabeth sintió un vacío en el estómago. Pero la relación terminó mal. Amy lo estaba amenazando con hacerlo público. Y mientras tanto, su esposo tenía una deuda enorme que no podía pagar. La visión de Elizabeth se nubló. Todo se sentía como una pesadilla. Pero era real. Señora Anderson, ¿cómo explica esto? Sobre la mesa había otro documento. Una póliza de seguro de vida. El beneficiario había sido cambiado recientemente. De Elizabeth Anderson a Victoria Anderson. En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe. Un oficial joven entró apresurado. Victoria Anderson se presentó voluntariamente en la estación. Dice que tiene información. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su suegra. La madre de James. Ella lo había sabido todo. Las enormes pérdidas en casinos. Las estafas. Las recaudaciones de fondos ilegales. Las otras mujeres. Lo había visto todo. Pero se había quedado callada. Hasta ahora. El detective Morris tomó un nuevo expediente y lo abrió frente a Elizabeth. Imágenes de una cámara oculta en el departamento de Amy. Elizabeth tragó saliva. En la pantalla apareció James Anderson, planeando lo que se suponía que era un crimen perfecto. Y justo en ese momento, otro oficial irrumpió en la sala. James Anderson ha sido visto en el aeropuerto. La tensión en la habitación cambió al instante. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. Aeropuerto Internacional de Minneapolis St. Paul. En medio de gritos por radio, los oficiales de seguridad del aeropuerto y el equipo de investigación se pusieron en acción. Los pasajeros caminaban despreocupados, sin saber que, en ese momento, la verdad estaba a punto de salir a la luz. James Anderson estaba de pie en la terminal, esperando ansioso. En un banco, justo frente a la puerta de embarque, un hombre observaba discretamente. James tenía todo planeado. Un vuelo a Dubái. Un pasaporte falso. $500,000 en efectivo. Un escape perfecto. O al menos, eso creía. Lo que no había considerado era una última trampa. Y esta vez, la policía tenía unas bajo la manga. Victoria, su propia madre, había cooperado con la investigación. ¿Por qué?
Fue lo único que alcanzó a decir antes de que su rostro se desencajara por completo. Las palabras que salieron de su boca en el momento del arresto revelaron la verdad. Toda la verdad. Clínica Mayo. Elizabeth se quedó inmóvil frente a la guardería del hospital. A través del vidrio, miraba el rostro dormido de Grace. Tan pequeña. Tan inocente. Sintió una mano sobre su hombro. Era la enfermera Sara. Los bebés necesitan el amor de su madre. Esas palabras la atravesaron como un cuchillo. Poco a poco, comenzaron a descongelar su corazón. Sala de interrogatorios. James Anderson entrecerró los ojos bajo la luz fluorescente. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa. Finalmente, comenzó a hablar. Los detectives apenas podían creer su confesión. Todo comenzó hace 2 años. Perdí una fortuna en los casinos. Luego vino la malversación de fondos. Y después, Amy. La nueva empleada. Las aventuras eran algo normal para mí, pero Amy era diferente. Ella estaba embarazada. De mi hijo. 6 meses de embarazo. Al mismo tiempo que Elizabeth estaba luchando con los tratamientos de fertilidad. El fraude de seguros fue planeado desde el principio. Múltiples pólizas de vida. Cambiando el beneficiario. Era la única forma de borrar mi deuda de $5 millones. Y había otra cómplice. Amy. Sí. Ella sabía todo. Y aceptó el trato. ¿Amy estaba involucrada?, preguntó el detective Murphy, incrédulo. James bajó la mirada. Planeamos dividir el dinero del seguro. Fabricamos los correos electrónicos amenazantes. Colocamos evidencia falsa para que la sospechosa fuera Elizabeth. Todo estaba fríamente calculado. Pero algo salió mal. Amy cambió de opinión. A medida que avanzaba su embarazo, se puso nerviosa. Quiso romper nuestro trato. Me amenazó con decir la verdad. Pidió más dinero. Nos vimos en el estacionamiento de la Clínica Mayo. Fue la última vez que la vi con vida. ¿Qué pasó esa noche? James tragó saliva. Dijo que arruinaría mi vida. Empezamos a discutir. Y de repente, se salió de control. Ella tenía puesta una bufanda. Yo no pensé. Simplemente, pasó. Demasiada fuerza. Un solo instante. Y después, pánico. Me deshice del cuerpo como pude. El baúl del auto de Elizabeth me pareció perfecto. Con su historial médico, el hospital le daba una coartada a prueba de todo. Pero hubo algo que no preví. Mike Johnson. El conserje del hospital. Él me vio. Toda mi actividad sospechosa en plena madrugada. Y luego, el guante. Ese estúpido guante que quedó en el único punto ciego de las cámaras de seguridad. Fue la prueba que lo arruinó todo. Las evidencias no dejaban de surgir. La cámara oculta en el departamento de Amy. Ella misma la había instalado. Cada conversación. Cada plan. Todo había sido grabado. Y entre esos archivos, había algo más. Un video. 5 años atrás. Amy y James. Juntos. Detrás de ellos, una novia feliz sonreía en su vestido blanco. Elizabeth. Justo en el día de su boda. Testimonio de Victoria Anderson. El silencio en la sala de interrogatorio se rompió con una última revelación. Yo sabía todo, susurró Victoria. Su voz temblaba. Los detectives la miraron fijamente. Sabía de las amantes. De las deudas. De la vida rota de mi hijo. ¿Y por qué no dijo nada? Victoria levantó la mirada. Y entonces, la verdad final cayó como un golpe. Porque yo también fui cómplice. Elizabeth había estado involucrada en el fraude de seguros, y el cambio de beneficiario era la prueba. Sin embargo, el asesinato nunca fue parte del plan. Más tarde, en una habitación de la Clínica Mayo, Elizabeth sostuvo a su hija recién nacida entre sus brazos. Lo siento, Grace susurró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de desesperación, sino de un nuevo comienzo. 1 año después, Elizabeth Anderson caminaba apresurada por la sala pediátrica de la Clínica Mayo, su bata blanca ondeando con cada paso. Había vuelto a la enfermería hacía 6 meses, al mismo hospital donde había dado a luz, el lugar donde todo cambió. Ahora, estaba recorriendo un nuevo camino en su vida. Doctora Anderson, feliz cumpleaños a su hija. Elizabeth sonrió suavemente ante la voz de su colega.
Hoy era el primer cumpleaños de Grace. Planeaba recogerla de la guardería después de su turno. Gracias. Hoy es un día especial, respondió con sinceridad. Pero este día significaba más que un cumpleaños. En el juzgado del condado de Hennepin, se dictaría la sentencia de James Anderson. La sala del tribunal estaba llena de personas relacionadas con el caso. En la primera fila, estaban sentados los padres de Amy Mitchell. Un año atrás, habían estado consumidos por el dolor y la ira, pero ahora sus expresiones reflejaban resignación. Queremos hacer algo por Amy, dijo la señora Mitchell al hablar sobre el fondo de becas que habían creado en honor a su hija. Estaba destinado a apoyar a estudiantes con dificultades económicas. Aunque habían perdido a su hija, no dejarían que su muerte fuera en vano. En los asientos traseros, Victoria Anderson permanecía en silencio. A pesar de haber sido acusada de cómplice, recibió una sentencia suspendida debido a su total cooperación con la investigación. Pasaré el resto de mi vida enmendando el daño, había dicho. Desde entonces, se había retirado por completo de sus círculos sociales y ahora trabajaba como voluntaria ayudando a víctimas de violencia doméstica. También se le permitió cuidar de Grace los fines de semana. Mi suegra realmente ha cambiado, murmuró Elizabeth. Durante el último año, había aprendido que el odio no lleva a nada. Después de la sentencia, Elizabeth se dirigió a su nuevo hogar. Había dejado atrás la mansión en la que vivía y ahora tenía una casa pequeña, pero llena de luz y calidez. Cuando recogió a Grace de la guardería, la niña corrió hacia ella con una gran sonrisa. Sus pasos eran sorprendentemente firmes para una niña de 1 año. Incluso los médicos estaban asombrados por su rápido crecimiento. Feliz cumpleaños, mi ángel. En la sala, un pastel casero esperaba sobre la mesa. La luz de las velas iluminaba suavemente la habitación, y a su alrededor se reunía una nueva familia. Los padres de Elizabeth estaban ahí, sorprendentemente, también los de Amy. Aceptamos ser los abuelos honorarios de Grace, explicó la señora Mitchell, para romper la cadena del odio. Nuestras familias han elegido el camino de la reconciliación. Y este es nuestro nuevo proyecto, añadió Elizabeth, sacando un folleto. Rompiendo el silencio era el nombre de la nueva organización en apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso financiero. Elizabeth había decidido usar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Nuestras actividades ya están teniendo un impacto continuo. La industria de seguros ha endurecido sus estándares de revisión de contratos tras este caso. También se han hecho obligatorias las líneas directas de atención a víctimas de violencia doméstica, y los medios han comenzado a profundizar en los problemas reales en lugar de limitarse a informes sensacionalistas. Esa noche, después de acostar a Grace, Elizabeth siguió trabajando en la oficina de su casa. Varias fotografías decoraban las paredes, fiestas navideñas en el hospital, miembros del grupo de apoyo, imágenes que documentaban el crecimiento de Grace. Su vida avanzaba, paso a paso. En su escritorio había un diario. Querida Grace. En esas páginas, Elizabeth había escrito toda la verdad. Sabía que, algún día, su hija querría conocer la historia de lo que había sucedido, pero todavía no era el momento. Afuera, la nieve había comenzado a caer otra vez. Sin embargo, este invierno se sentía diferente al del año pasado. A pesar del frío, había un claro indicio de primavera. Elizabeth tomó una fotografía de su escritorio, una imagen de ella y Grace justo después del nacimiento, una instantánea capturada antes de que todo cambiara aquella mañana. Vamos a estar bien, susurró con una sonrisa tranquila. Mañana sería otro día, un nuevo comienzo, y cada día estaba lleno de esperanza. El reloj marcaba las 11 de la noche. Desde la habitación de al lado, la respiración de Grace llenaba el silencio con su ritmo sereno. Elizabeth escribió una última línea en su diario. A mi amada hija, la vida a veces nos enfrenta a verdades crueles, pero si tienes el coraje de enfrentarlas y superarlas, siempre encontrarás un nuevo camino. Eres la prueba viviente de esa esperanza. La nieve que había cubierto el estacionamiento de la clínica Mayo finalmente se había derretido. Afuera, las familias celebraban el nacimiento de una nueva vida. A veces, la verdad aparece de la forma más cruel, pero el valor de aceptarla y seguir adelante es el poder que nos permite forjar un nuevo destino. La historia de Elizabeth Anderson era prueba de ello.